Bienvenidos a Sapere Aude. Atrévete a saber. El programa para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer cosas nuevas y algunas otras cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de libros, de literatura, pero sobre todo lo que vamos a hablar es de vida. El episodio de hoy se titula Saber Latín. Y para ello contaremos con la presencia de Emilio Pascual. Carissimo Emilio, salve vicensimo octavo seriei episodi Sapere Od, verus honor estic averete. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, quería hacerlo. No del todo, porque no del aude es aude. Aude, pues, Y el verbo sapio, sapir, sapere es de la tercera, por tanto debe ser sapere. Exactamente. Sapio, sapis, perdóname, que me estoy confundiendo yo ahora. Sapio, sapis, sapere. Ese es drújula. Nada, lo que había intentado hacer es, dándomelas de listo, hacer una pequeña presentación en latín, dado que en algún momento vamos a hablar de latín. Tú me has dicho ya antes que no eres latinista, pero sé que sabes latín. Tanto figuradamente como en el sentido estricto de saber latín. Emilio, bienvenido a Sapere Aude. Para mí es un honor tenerte aquí. Pues yo también estoy encantado porque he oído hablar mucho de ti. Pues voy a empezar como siempre empiezo. ¿Quién es Emilio Pascual? Pues esa es una buena pregunta. Un ente. Alguien que todavía está vivo y está aquí un poco por casualidad, como todas las cosas que suceden en la vida. Tengo dicho en un libro que el azar es uno de los nombres del destino, y es posible que sea así, porque yo, que soy de un pueblo de la provincia de Segovia, tan pequeño que casi en sus buenos tiempos no existía ni en el mapa, de hecho ni siquiera es un pueblo, es una... Tejera. Tejares. Tejares. Igual que, por cierto, el de Salamanca, el del Lazarillo de Tormes, pero no tiene nada que ver. Uh-huh. De hecho, hay una anécdota que demuestra lo que es los paralelismos en los nombres. Cuando yo estaba estudiando en Salamanca y escribía a mis padres, con mucha frecuencia la carta iba al Tejares de Salamanca, porque Tejares Segovia, Tejares Salamanca, yo creo que los correos ni siquiera miraban. Y llegaban con frecuencia las cartas a mis padres con un gordo ¡Ojo, Segovia! Porque se iban al otro Tejares. Y Tejares era un pueblecito pequeño, tan pequeño, y tan escaso de todo, que no tenía ni agua. Y cuando digo que no tenía ni agua, en general tengo que explicarlo. Porque ahora, ya con 20 años, 23 del siglo XXI, la gente se cree que que no había agua corriente, que no había grifos. Y no. Cuando quiero decir que no había agua, es que no había agua. Que en verano, 2 manantiales paupérrimos que existían de agua potable se secaban y había que ir al pueblo vecino, al ayuntamiento de Fuentesoto, del que Tejares era una pedanía, y yo he ido con 4 cántaros en una burra que me mandaba mi abuela a buscar agua potable al pueblo vecino. Eso es lo que era Tejares en los años 50. Naciste en el año 1948, si no estoy mal informado. Exacto. En Tejares. ¿Qué hace que un chaval que nace en un pueblo, como tú bien has dicho, en el que no había agua, termine dedicando su vida a una de las grandes pasiones que sé que tienes, que es los libros y la literatura? Pues ves, antes he dicho que el azar es uno de los nombres del destino. Yo nací no solamente en un pueblo tan pequeño y tan escaso de todo como el que acabo de decir, sino en una familia pobre, ¿por qué no decirlo? Tejares era un pueblo agrícola. La gente tenía 4 tierras, y unos más, otros menos, y se vivía de los cereales y poco más, porque ganadería no había, vacas no había en mi pueblo, había rebaños de ovejas, pocos, pero alguno había. Y árboles frutales los mínimos, almendros, y poco más. Realmente es que es un pueblo de secano y un pueblo pequeño. Pero mira por dónde mi padre, que era zapatero remendón,
pero que a veces he dicho que tenía el pico tan bueno como por lo menos como Cervantes, porque tenía una capacidad para contar cuentos. Él decía literalmente cuentos, chascarrillos, trapisondas, cuentos de moda. Bueno, pues lo tenía. Y por alguna razón que todavía desconozco, él se empeñó en que yo aprendiera a leer pronto. Un zapatero remendón. Vuelvo a repetir que estábamos en Dejares, donde no había nada. Entonces, un día, esto lo sé casi por deducción, cogió el coche de línea y se fue a Aranda de Duero, que ya era un pueblo importante, está a 33 kilómetros de Tejares, y se trajo una cartilla de letras móviles. Y con esa cartilla de letras móviles me enseñó a leer. A los 5 años, él lo decía siempre con orgullo, yo leía en el periódico. No está nada mal. Y entonces me imagino que es la figura de tu padre la que te introduce en ese mundo fantástico de la literatura. En el mundo de la lectura, por lo menos. Pero vamos, en el mundo de la lectura, ¿cómo te diría? De unir letras. Porque es que, claro, uno pensaría, bueno, es para que lea la biblioteca. Mentira. Es que no había libros. No había libros ni en casa ni en el pueblo. En el pueblo no es todo verdad, porque había una escuela mixta, al fin y al cabo siempre había una maestra. En el próximo libro que va a salir dentro de un par de meses, tengo un episodio que se titula Elogio de la biblioteca escolar, en que hago un poco recuento de los pocos libros que había en la biblioteca de la escuela. Y gracias a eso realmente es cuando como te introduces en la lectura. Pero de libros en casa, yo no recuerdo más, y es una de las asignaturas que tengo sin pagar, que una obra de teatro, y sé que era obra de teatro porque por lo que ahora verás, que había en casa de mi abuelo, a la que le faltaba la tapa y la portada, o sea, la cubierta y la portada. Por tanto, nunca conocí el título. Solamente sabía que era una obra de teatro, pues porque tenía los personajes, luego deduje que era una obra de teatro, y solo recuerdo una acotación: Mutis Gerardo Porforo. Toda la vida he estado intentando buscar esa obra de teatro que por la forma tipográfica y tal pude sospechar que estaba en la colección de teatro La Farsa y no lo he conseguido. Porque otras cosas que también... ¿A la fecha de hoy? A fecha de hoy no lo he conseguido. No he sabido qué obra de teatro es la que tenía mi abuelo en la cantarera y que cuando mi abuela ponía la fuente de patatas a una temperatura cercana a la ebullición y mi abuelo, sabiendo ya que eso era... no se podía discutir con eso, él pacíficamente sacaba su obra de teatro que estaba en la cantarera, repito, se leía una página, 2 páginas, mientras iban enfriando las patatas. Y yo esa obra intenté un poco más adelante rescatarla y al fin desapareció y no sé qué pasó con ella, solamente recuerdo Mutis Gerardo Porforo. Interesante. Mira, fíjate que yo soy muy curioso. Voy a ver yo que sí puedo indagar, pero vamos, si tú has indagado y no lo has encontrado, dudo mucho que yo lo encuentre. Ha habido un momento en que ya he abandonado. Yo sé que sí. En este momento, afortunadamente, con las herramientas que tenemos, es bastante probable que pudiera aparecer. Lo que pasa es que yo ya he abandonado la búsqueda. Una de las búsquedas, mira, tiene también algo que ver con mi padre. Mi padre ha dicho que sabía todas esas cosas que he contado, los cuentos, chascarrillos. Bueno. Entre las cosas que yo le oía recitar de niño, yo tendría 7 u 8 años, había unas décimas. Lo de décimas lo digo a posteriori, entonces no sabía lo que era una décima. Que hablaban de, con extraña habilidad, un soldado poco a poco, queriendo pintar a un loco, retrató a la humanidad. Como dijo la verdad, dejó al mundo descontento. Y mendigando el sustento murió de hambre el pobrecito, acusado del delito de tener mucho talento. No voy a recitar las 3, son 30 versos. ¿Y te lo sabes todavía de memoria? Me lo sé todavía de memoria, pero aquí viene la historia. Claro, eran 3 décimas sobre Cervantes y el Quijote, que además acababa con una especie ya de tambores, como el 2 de mayo de don Bernardo, que acababa diciendo: el mejor libro del mundo lo escribió un manco en mi tierra. Claro, cuando yo empecé ya a estudiar perspectiva literaria, que para mí fue como una novela a los 13 años, un día le pregunté, bueno, ¿y aquellas décimas? Eso era una especie de chulería de quien sabe ya más que su padre. ¿Que recitabas? Claro, yo qué sé. Pregunté a mi profesor de literatura.
el cual me dijo: yo esas décimas también las he oído, pero no recuerdo de quién pueden ser. Bueno, ahí quedó también una de las asignaturas pendientes. Pero mira, ahí sí que me favoreció la fortuna. ¿De quién es? ¿De quiénes Ahora, son las ahora, ahora te lo digo. décimas? Un día, en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, esa que ponen en Recoletos. en Recoletos, En Madrid, sí. en Madrid, pues vi una pequeña columnita de 8 o 10 volúmenes que se titulaba Cancionero Cervantino. Y llevado de esa mi natural inclinación, abrí el libro, empecé a hojear, eran todo poesías, versos, y de pronto me encuentro el poema con extraña habilidad, un soldado poco a poco. No me lo podía creer. Debería haberme llevado los 10, pero cometí la torpeza de no llevarme más que uno y por tanto no tengo más que un ejemplar. Pues bueno, en aquel momento yo ni siquiera sabía quién era el autor, que estaba firmado. Era un tal don Leopoldo Cano, que yo no sabía quién era. Naturalmente, al haber aparecido, me puse a investigar. Y mira por dónde don Leopoldo Cano en Valladolid sí es conocido, incluso muy conocido. En Valladolid tiene calle, tiene instituto, tiene un busto en la ciudad. Y resulta que había sido un general, antes había sido yo creo que ayudante de campo del general Martínez Campos, llegó a ser académico, era autor teatral de bastante éxito, e incluso, estoy hablando de finales del 19. Tiene una obra titulada Pasionaria, que evidentemente no tiene nada que ver con la otra, pero que por alguna razón que desconozco fue bastante censurada por los obispos. Y ese era don Leopoldo Cano, el autor de aquellas 3 décimas que recitaba mi padre cuando yo tenía 8 años. ¿Has mencionado a tu padre? No has dicho nada de tu madre. Bueno, mi madre hay que mencionarla por una razón muy sencilla. Porque en aquel tiempo éramos los pueblos muy pequeños, pero es que eran endogámicos. El que salía a casarse fuera del pueblo era un bicho raro. Mi padre, además, no solo era zapatero, estaba cojo. Había tenido la polio de pequeño y se paseaba por los pueblos vecinos, pues unas veces para buscar el calzado y otras veces para llevarlo una vez arreglado. Iba con un macho, que además lo tenía educado como el caballo aquel de Quo Vadis. No, de Quo Vadis no. ¿Cómo era la película aquella que creo que es Mervyn LeRoy, sobre los caballeros del rey Arturo? Que silbaba y venía el caballo. Bueno, pues algo parecido. Y entre esos viajes, pues un día llegó al Vivar de Fuentidueña, que es un pueblo todo lo contrario que Tejares. También pequeño, por supuesto, pero tenía 2 cosas que lo hacían especialmente atractivo. Río, el Duratón, y agua, una fuente de caño, una cosa. Y por alguna razón que desconozco, pues mi padre conoció a mi madre allí y la enamoró. Tengo una anécdota bonita. Y es que, claro, mi padre era cojo, no era labrador, no tenía más oficio que zapatero remendón. Y mi madre, claro, que tenía, solamente me llevaba 22 años, es decir, se debió casar con 20 y poco. Y claro, ya sabes lo que son los pueblos. Sí. Fue a preguntar al cura del pueblo, dice, mire, que el zapatero de Tejares se quiere casar conmigo, pero está cojo. Y el cura, que tenía mucha bonomía, le preguntó, dice, ¿y a qué se dedica? ¿Es corredor? Dice, no, es zapatero. Dice, bueno, si trabaja con las manos no te preocupes. Esas cosas se quedan de haberlas oído en la infancia. Entonces, quiero decir que mi madre llegó a Tejares y debió de ser para ella un choque brutal. Porque no solo no había agua para beber, como he dicho, en invierno sí, en verano no. No había más que 2 charcas de verdad, en la que en la más limpia o menos sucia se podían lavar los pantalones de pana de la época. Pero cuando había que lavar la ropa blanca, había que ir o al mismo río Duratón, pero en San Miguel de Bernuy, que estaba a 5 kilómetros, o a otras lagunitas muy limpias que había también como mínimo a 3,5 o 4 kilómetros. Entonces tenían que, yo acompañé alguna vez a mi madre, tenían que colocar la ropa blanca en una burra, que esa era el vehículo habitual, e ir todo el día, lavar muy pronto, lavar,
dejar que se secara un poco, aclarar, dejar que se volviera a secar y volvíamos a casa al final de la jornada. Aunque te he tratado poco, sé que eres una persona muy modesta. Es decir, que hablas poco de ti, pero para quienes nos estén escuchando, yo voy a ponerles así brevemente al tanto de quién es Emilio Pascual, que ya has hablado de que naciste en Tejares, estudias en su momento, gracias a tu padre descubres la lectura, y en 1973 entras a trabajar en Ediciones Paulinas. En 1977 escribes tu primera novela. En 1980 entras en Anaya, donde trabajas, y ahí muestras también tu devoción por el Quijote. No lo he dicho, la primera novela se titula El Purgatorio de Don Oficinio, de 1977, como ya he dicho. Eres también crítico de la revista El Urogallo. En 1999 escribes un libro, Días de Reyes, por el cual te dan el Premio Lazarillo y también el Premio Nacional de Literatura Infantil. En 2001 llegas a ser director de Ediciones Cátedra, que muchas personas conocerán. Actualmente también diriges, si no me equivoco, Oportet Editores. Y en 2010 escribes también una novela que publicas en Valnera. Valnera es la editorial a través de la cual yo te conozco a ti, por Jesús Herrán, que es uno de sus editores. Y en esa novela de 2010 es El número de la bella. Esto, que está muy resumido, pues es seguramente, si no seguramente, es inexacto, porque viendo que entraste a trabajar en 1973 en Ediciones Paulinas, esos son casi 50 años. Yo tengo 50 años y nací en el 72. Son casi 50 años dedicado a la edición, a la traducción. Has leído, has leído muchísimos libros y has tratado con muchísimos escritores. ¿Qué es lo que has aprendido de la edición? Pues de la edición se aprende que hay un mundo tan vasto que nunca llegas a abarcarlo. La edición te enseña que te encuentras sorpresas y te encuentras a veces decepciones. Las sorpresas pueden ocurrir, y voy a mencionar una porque es que creo que debo mencionarla. Estando en infantil y juvenil, cuando ya en la colección Tus Libros estaba muy avanzada y digamos que ya estaba fuera de toda sospecha, llega un día un original que se titula El tesoro de Fermín Minar. Un tocho de cerca de 800 páginas, mecanografiado. Y esos son de los que invitan a decir, bueno, lo devolvemos sin leer. Pero eso nunca me ha gustado. Es evidente que un editor nunca se puede leer todo. Pero lo que sí teníamos, y eso debo decirlo, sí que teníamos en Anaya, era un equipo de lectores que hacían unos informes muy minuciosos. Hasta el punto, y esto es un paréntesis, de que en una ocasión un autor al que le devolvimos una novela, pues seguramente no se quedó satisfecho con el resultado de la devolución y volvió a enviarla con otro título. Cosa que, por otra parte, no es tan improbable. Pero mira por dónde el azar, que vuelve a ser uno de los nombres del destino, es una novela nueva que llega y se la dimos a leer pues, a uno de los lectores. Pero ahí está el azar. Cayó en las manos del mismo lector que había tenido la otra, que era la misma. Y el informe fue: esta novela ya la he tenido yo, con otro título, y ya hice el informe tal fecha. Claro. Escribí una carta como debe escribirse al autor. Digo, como demostración de que a veces, por lo menos a veces, sí leemos los libros que llegan. Este libro ya vino aquí con este otro título. El autor, que no lo voy a decir, porque luego fue un autor de novela policíaca conocido. La verdad es que reaccionó muy bien. Dice, nunca hago esto. Pido disculpas porque yo estaba convencido de que la novela era mejor de lo que seguramente es. Es decir, el tío estuvo muy bien. Pero esas cosas ocurren. Entonces, entre los libros que llegaron fue El tesoro de Fermín Minar, que era un libro, y yo empecé a leerlo y dije, pero bueno, este libro, ¿qué importancia tiene? Pero claro,
en aquel momento el lugar ideal, cuando hablamos los editores de que la línea editorial, bueno, pues a veces es un puro pretexto, pero a veces es verdad. O sea, ¿dónde coloco yo este libro? Aparte de que tampoco yo tenía la última decisión. Estaban los comerciales que opinaban y en general opinaban bien. Y además voy a decirlo sobre todo de este libro también. Bueno, pues entonces yo le escribí al autor diciéndole que el libro que me parecía estupendo porque era además un libro, un juego sobre el diccionario. El diccionario tenía una importancia decisiva en el libro. Es de Dimas Mas, al que le publicamos muchos años después en Oportet El tesoro olvidado, otro libro también sobre las palabras olvidadas de los diccionarios. Pues bien, le expliqué, digo, mira, yo creo que a este libro no le pasaría nada porque lo aliviaras de un buen número de páginas. La verdad es que él es un buen amigo y por tanto puedo decirlo. Y tiene la facilidad para escribir tanto y tan rápido y también que en algún momento, digo, hay que cortar por algún sitio. De nuevo, yo no le conocía de nada. Reaccionó estupendamente y me devolvió el original aliviado de casi la mitad. Aún así, todavía tenía 400 páginas. Y de hecho salió con 400 páginas en la colección Tus Libros. Y aquí ves también donde el azar. Yo pensaba, digo, cuando vean los comerciales un libro de 500 páginas de un autor que además no es un clásico como Walter Scott, es un autor moderno. También teníamos una sección de moderno. De hecho, no hay que olvidar que Papel mojado de Juanjo Millás es uno de los libros que se vendieron. Él siempre decía que era un bestseller oculto y es verdad. Bueno, pues por fin, digamos que me fue otorgado el permiso para publicar El tesoro de Fermín Minar. Y un comercial al que nunca le agradeceré bastante, porque yo tenía muchísimo miedo, me dijo, dice, no sé por qué me da la nariz que ese libro va a tener muy buenos resultados. Pues contra todo pronóstico, un libro de 400 páginas vendió 40.000 ejemplares. Sí, que en aquella época es mucho. Era mucho, y más en la colección Tus Libros, que estaba acostumbrado a otro tipo de libros. Hasta el punto de que el autor, que ya empezamos a conocernos, porque yo, cuando llegó el original era un desconocido para mí, era profesor de lengua y literatura, casi estuvo decidido a abandonar la profesión de profesor y dedicarse a la escritura. Y dije, digo, frena un poco tus naturales ímpetus, que nunca sabemos lo que pasa ni con el primero ni con el segundo. Y bueno, a partir de ese momento él publicó algunas novelas en Anagrama y ahora está terminando una que creo que va a ser sumamente importante, pero que todavía no puedo desvelar. ¿Tú crees que se puede conocer a un escritor por lo que escribe? Bueno, vamos a ver. Has dicho un escritor por lo que escribe. Al escritor, claro que se le puede conocer por lo que escribe. Lo que pasa es que debajo del escritor hay una persona. Muy buena, a eso me refiero yo. Debajo del escritor hay una persona. Y no siempre. No tiene. Muchas veces es inevitable que debajo de lo que escribes aparece el yo, el famoso yo que ahora está por todas partes. Pero no hay que olvidar que la literatura es ficción. En realidad casi todo es ficción. Vivimos de ficciones. El libro tan famoso de Harari, la trilogía, concretamente Homo Sapiens, viene diciendo eso, que vivimos de ficciones. Unas que nos las dan hechas, otras que las hacemos nosotros. Y es un libro que a mí me abrió mucho los ojos porque incluso... Tengo aquí un libro de Carlos Pujol que se titula precisamente Los ficticios. Sí. Y además, es que esto tiene una importancia bastante más de la que creemos en filosofía. Hay un libro que ya del título El ente y su ser, de un profesor creo que era de Leonés, Lorenzo Peña, tiene un capítulo dedicado a la realidad de los entes de ficción. Y entonces yo lo he experimentado mucho. Tú has mencionado antes Días de Reyes Magos, un libro con el que varias veces, y todavía tengo una pendiente en marzo en Mérida, me han llamado los profesores que si podía o quería ir a hablar con los chicos, y yo en esos momentos encantado, porque aquel famoso dicho borgesiano de que cuando el libro encuentra a su lector se produce el hecho estético, es verdad. Y con los chavales
de pronto te dicen cosas y te resuelven cosas que ni tú mismo habías pensado, y al fin y al cabo forman parte de los que descifran el libro y forman parte también de la lectura. Esto venía a cuento de que los personajes de ficción a veces son más reales que los personajes reales. Cuando yo estoy con los chicos, de pronto les digo: ¿quién es más familiar para vosotros? ¿Don Quijote o Felipe III? Don Quijote, sin duda. Don Quijote, sin duda alguna. Y Felipe III era el rey de Don Quijote. Pero de Felipe III ya hay que ser bueno para acordarse. De Don Quijote, aunque no se haya leído el Quijote, sí que se acuerdan. La realidad, por ejemplo, de Don Quijote es muy superior a la de Felipe III en este momento. Exacto. No he aclarado, que suelo hacerlo en todos los episodios, cuál es mi vinculación contigo, y lo voy a hacer ahora. Porque hemos titulado este episodio Saber Latín, y la razón de ese título tiene que ver con un libro publicado en la editorial Valera que se titula Conversaciones de grupo con latín al fondo, que es el libro por el cual yo terminé conociéndote a ti en persona, que son unas conversaciones que tienes tú por correo electrónico con 3 jóvenes, un niño, una niña y una adolescente, y a través de ciertas máximas latinas tienes conversaciones en las que no solamente se habla de esas máximas latinas, sino que se habla de filosofía, de historia, de otras muchas cosas. Y así fue como terminé conociéndote a ti en persona. Pues ese libro, en realidad, más que mío, habría que atribuírselo al editor, porque la historia, lo más interesante del libro es realmente la historia de su concepción, porque fue, de nuevo, el azar. Yo, para mí, que es uno de los nombres del destino, lo tengo clarísimo. Y Jesús Herrán, director y dueño de Valnera, fue antes comercial de Anaya. Y un comercial entregadísimo, que conocía a los autores, que los paseaba, porque al fin y al cabo era utilidad de cara al conocimiento de los libros y después a la distribución y venta de los libros, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues una vez me llamó, ya, no, todavía, fíjate, fue el año 3 y no estoy seguro si, yo creo que seguía todavía en Anaya. En cualquier caso, es indiferente. Lo cierto es que me llamó para hablar probablemente de Días de Reyes Magos, y estaba desayunando en su casa. El niño, Darío, tenía 8 años, la niña tenía, me parece, 11 o 12, no estoy muy seguro, y conversando allí ante la taza de café, dije, era la época de la invasión de Irak, y dije: hoy voy a empezar con una frase de Tácito: solitudinem faciunt pacem appellant, que es: lo arrasan todo y a eso lo llaman paz. El niño, que estaba atento, pidió que repitiera, supongo que por eufonía, la frase en latín: solitudinem faciunt pacem appellant. Y el niño empezó a repetirla y se la aprendió. Y al día siguiente se la contaba a sus compañeros en clase. Bueno, es una anécdota y ahí podía haber quedado perfectamente cerrada. Pero unos días después, Jesús Herrán, el padre de Darío, me escribe y dice: oye, que el niño quiere más latines, envíale alguna frase más. Bueno, oye, un niño de 8 años, pues empecé con unas frasecitas cortas, pero las iba comentando, explicándolas un poquito y tal. De nuevo, la cosa podía haber, eso no podía tener mucho recorrido. Pero una semana o 2 semanas después, no estoy seguro, me vuelve a escribir diciendo que al latín se incorpora su hermana. Entonces se incorporó Ana, que ya era una niña un poquito mayor, y bueno, yo seguí enviando latines. Tampoco seguramente habría tenido mucho recorrido, pero el punto de inflexión fue cuando me escribe de nuevo y me dice: oye, que se incorpora también su prima Nuria. Exacto. Nuria ya no era una niña. Tú has dicho antes un adolescente, ya un poquito más que adolescente. Me parece que estaba haciendo ya primero de medicina y por tanto podría tener 19 o 20 años. No estoy muy seguro, pero vamos, ya no era una adolescente. Y ella entró, era un poco la guía de los 2 niños que sí eran niños. Y en un momento determinado empezó a contestar unas cartas que están en ese libro literalmente muy bien escritas, muy bien razonadas. Ella se ve perfectamente que dominaba ya mucho las herramientas internáuticas. Y bueno,
Empezamos así, ella escribió 5 cartas y con lo que iba a empezar, o que probablemente habría acabado en 2 semanas, se prolongó prácticamente todo el verano. Después del verano todavía Nuria creo que escribió una carta, luego ella sí empezó el curso y en algún momento tenía que acabar la correspondencia y acabó. Bueno, esa es la anécdota, lo bonito, porque yo, claro, intentaba explicarles incluso cómo se construía el latín, porque incluso las frases más sencillas a veces tiene falsos amigos el latín. No en balde nuestra lengua es un latín mal hablado. Exactamente, sí, correcto. Y ahí quedó la historia, hasta que 20 años después, un día que tuve que ir a Santander a una presentación, aparece Jesús Herrán por allí con unos papeles en la mano ya casi amarillentos y me dice: ¿a que no sabes lo que es esto? Yo no sabía por dónde iba a amanecer, porque Jesús Herrán es así de imprevisible y no da puntada sin hilo. Dice: son las cartas que escribías a los niños. Toma ya. Dice: pero lo que no tengo son las de Nuria, ¿dónde están? Digo: mira, Jesús, desde entonces yo he cambiado 5 veces de ordenador. No puedo saber dónde están esas cartas. Anda, inténtalo a ver, míralo a ver. Pues mira, contra todo pronóstico aparecieron. Aparecieron las cartas de Nuria. En los correos que no sé ni siquiera cómo se conservaban todavía. Ya te digo que había cambiado 5 veces de ordenador. Y entonces le mandé todo el material tal como estaba. Claro, yo tenía, pensando que igual podríamos continuar, tenía preparado una especie de plan. Digo, bueno, pues la semana tal hablaremos de esto, la semana cual hablaremos del otro, pero como se interrumpió, pues ahí quedó el plan un poco interrumpido. Y cuando Jesús lo recibió, me dice: oye, yo quiero editar esto, termina las lagunas que faltaban, claro, termínalo y lo editamos. Digo: Jesús, ¿pero a quién le interesa esto? Y es cuando respondió: a mí. Y contra ese argumento una domine no tienes que responder. Exacto. No hay respuesta posible. Así que terminé, rellené las lagunas que faltaban y ese es el libro. Voy a leer una cita precisamente de ese libro, porque tiene que ver con algo de lo que me gustaría hablar contigo después. Amentes, condenados a no recordar, a ignorar y desconocer. A esa enfermedad la llamamos demencia, o amencia, que ha sobrevivido en el diccionario, quizá para recordarnos la memoria o la nostalgia del latín. Esa es una de las citas del libro Conversaciones de grupo con latín al fondo. Y la he elegido porque tiene que ver con un asunto que a mí me gusta mucho, que es esto de la memoria. Porque yo opino, es una opinión, aunque creo que está reforzada con ¿cómo lo diría? Con datos objetivos. Con datos objetivos, sí. Uno deja de ser persona cuando pierde la memoria. Sí, es verdad. De hecho, en el mismo libro hay otra frase, nada difícil: tantum scimus quantum memoria retinemus. Tanto sabemos cuanto retenemos en la memoria. Y es verdad, es verdad. Unamuno, que tenía todos los problemas metafísicos con los que estuvo peleando toda su vida, definía a Dios como conciencia del universo y a uno mismo como conciencia de ser. Hasta tal punto que cuando, muchos años después, yo leí un libro que está a caballo entre la ficción, la teología y la ciencia y la física, que es La física de la inmortalidad de Tipler, en un momento determinado decía que muy posiblemente, lo da todavía como una posibilidad, la proyección futura del ser humano, que al fin y al cabo dentro de la Tierra tiene, bueno, iba a decir sus días contados, no, sus días contados los tenemos cada persona, pero la especie como tal tiene los siglos o los milenios contados, porque sabemos que la Tierra tiene fecha de caducidad. Eso sí que lo sabemos. Entonces, una de dos, decía él: o salimos de aquí o morimos con ella, o desaparecemos con ella, con la Tierra. Y entonces venía a decir, no con estas palabras, pero yo lo interpreté así, que como al fin y al cabo cada ser es conciencia de ser, mientras nuestra conciencia de ser personal permanezca, aunque fuera en un chip, seguiríamos siendo nosotros. Él no ponía este ejemplo llevado al absurdo, que eso ya lo hacía yo.
Digo, vamos a ver, supongamos que uno tiene un accidente y pierde una pierna y se la ponen de plástico o de metal o de titanio, yo no sé. Y pierde otra, y pierde otra. Eso lo contaba un poco en broma Fernández Flórez. Y llega al fin que no tiene más que de sí mismo que la conciencia de ser. El soporte, digamos que prácticamente lo ha perdido. Pero la conciencia de ser no, sigue siendo él. Entonces, mientras la conciencia de ser existe, es porque tenemos la memoria que permanece en ella. Al fin y al cabo, no en balde se ha llamado memoria a lo que tienen los ordenadores. Fíjate que has mencionado de pasada, has dicho Fernández Flórez, Venceslao Fernández Flórez. Evidentemente. Has dicho ahora mismo, evidentemente. Yo no tengo tan claro que sea evidente. Te voy a Sí, decir por qué. Existe Darío, sí. No, pero no por eso, sino porque hoy en día, y ahora esto es un asunto que quería tratar contigo, tú que has leído tanto, hay figuras de la literatura que se conocen muy poco, poquísimo, algunos de ellos, o de esos escritores o escritoras preteridos. Venceslao Fernández Flórez es uno de ellos, por ejemplo. Y esto venía al caso de lo que te quería comentar. ¿Tú crees que hoy en día se escribe mejor literatura que hace 100 años, que hace 200, que hace 300, que hace 400? Bueno, yo creo que es una pregunta que tiene difícil respuesta. Porque, ¿qué significa mejor? No hay que olvidar que el canon es una especie de democracia. El canon que existe en este momento, no tenemos ninguna certeza de que vaya a perdurar. Porque la estética es una cosa personal, circunstancial. Y cuando digo circunstancial estoy refiriéndome a los alrededores. Circunstancia es una palabra totalmente latina, circum stare, estar alrededor. Aquello de Ortega de soy yo y mi circunstancia, es totalmente cierto. No solamente somos nosotros, sino lo que tenemos alrededor. Esto es una de las cosas que también suelo decir mucho a los chicos. Digo, en este momento vosotros sois mi circunstancia, yo soy la vuestra. Bueno, pues quiero decir, el canon no es una cosa inamovible. Se ha hecho, un poco siguiendo también la sentencia borgesiana, a raíz de una confluencia de lectores que han decidido este libro es mío. El Quijote, pongamos por ejemplo. Pero eso no quiere decir que vaya a ser siempre así. Lo que se escribe en este momento se está escribiendo un poco dependiendo de la circunstancia que tenemos. Desde mis discutibles puntos de vista, desde mis baremos estéticos, probablemente hay mucha literatura que en este momento podría desdeñar, pero no me atrevo. Porque no es evidente que un porcentaje muy elevado de lectores decidan que este tipo de literatura sea la suya. Al fin y al cabo, la literatura es un manejo de las palabras, mira, hago un paréntesis y me interrumpo a mí mismo. Yo tenía un profesor de literatura que decía, la literatura, simplificando mucho, es decir cosas bellas, bellamente dichas. Ahora bien, eso encierra una trampa, porque ¿qué son cosas bellas? Incluso la belleza, la estética, ha cambiado con el tiempo. Incluso la belleza física ha cambiado con el tiempo. Y decir cosas bellas, bellamente dichas, ¿qué significa ser bellamente dichas? ¿Dichas al modo de Quevedo? ¿Dichas al modo de Góngora? ¿Dichas al modo sencillo y llano de Cervantes? Eso es muy difícil. Por tanto, si tú me preguntas desde mis discutibles puntos de vista, desde mi educación sentimental de la literatura, yo te diría que, claro, de lo que hoy se escribe me quedo con media docena de cosas y vuelvo a lo mío. Pero eso no es un juicio de valor. Eso te lo he preguntado porque ya en algún otro episodio que hemos tratado de libros, recuerdo haberlo mencionado. Y es que hasta hace bien poco, mira, aquí tengo unos pocos libros, me di cuenta de que la mayor parte de los libros que tengo son de escritores que han muerto hace muchos años. Entonces yo decía siempre que leía libros de muerto. Muy pocos autores actuales leía. Sí que es verdad que en los últimos 7 años he leído mucho a Andrés Trapiello y a Juan Bonilla. Y me di cuenta que eran los únicos actuales que yo leía, que releía. Porque para mí un libro es bueno cuando se puede releer. Y no ha sido hasta hace bien poco que empecé a leer a otros autores actuales no muy conocidos, precisamente no de estos que son de los libros más vendidos, a través también de la editorial Valera, por ejemplo, a José Antonio Abella, a Ignacio Sanz, a Jesús Carazo, a ti, a Emilio Pascual, a
se me ha olvidado el nombre ahora, Camus. Sí, Mario. Mario Camus. Sí. Por ejemplo. Es decir, que he empezado a leer autores actuales y me he dado cuenta que hay una literatura poco conocida para el gran público, porque uno va a una librería de las que son de masas, por así decirlo, y esos autores no los encuentras. O sabes que existen o no están en el circuito literario. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas. A lo que quería llegar es a que si hice esa reflexión de que leía libros de muertos es porque realmente me sentía muy bien leyendo esa literatura, porque para mí es una literatura muy buena y es lo que dices tú, es mi canon. Claro, claro. Pero descubres también autores que en su día fueron muy conocidos y que ahora no lo son, y al revés, autores que no eran nada conocidos en su época y que los lees ahora y dices, jolín, esto está muy bien escrito. Claro, claro. Aquí tengo ejemplos de eso a porrones. Por ejemplo, tú que sé que eres muy cervantino o quijotesco en el sentido literal de la palabra y que te gusta devoción por el Quijote, Matilde Ras, que es una escritora que era cervantina total y muy poca gente la conoce la mayor parte de las personas por eso de la ¿cómo se llama? No es la caligrafía, perdona, se me ha olvidado la palabra ahora. Grafología, la que introdujo la grafología aquí en España, pero tiene cosas muy interesantes sobre y se sabía, creo, si no, la memoria no me falla, se sabía el Quijote de memoria. Sí, sí. Bueno, yo te diré que un autor que descubrí relativamente tarde, actual, que vive todavía, es Gonzalo Hidalgo Bayal. Pero era un autor secreto, era también un profesor, creo que está jubilado, un profesor de Plasencia, me parece, y publicaba en editoriales minúsculas, extremeñas, y es un autor prodigioso. Y lo descubrí un poco por azar, precisamente porque un amigo latinista me dijo, dice, ¿y a ti que te gusta tanto el latín, no has leído El espíritu áspero de Hidalgo Bayal? Claro, me quedé así, sin saber quién era. Uh-huh. Leí El espíritu áspero y dije, pero ¿cómo es posible que este hombre pueda permanecer oculto? Afortunadamente ahora lo es menos, porque gracias a un buen amigo que tiene, que es Luis Landero, lo introdujo en Tusquets y ya es otra cosa. Pero Hidalgo Bayal es un autor formidable y estaba ahí oculto. No creas que es una primera figura de masas, me refiero en cuanto a bestseller. Pero a mí me parece que es un autor de esos con los que conmigo, al menos, se ha producido el hecho estético. Es increíble esto. Pero sí, ahondando en esto me había atrevido a decir que una persona deja de ser persona cuando no tiene memoria, cuando no tiene recuerdo de sí mismo. Seguirá siendo un ser humano, pero persona como tal, no. ¿Tú crees que eso ocurre también con la literatura? Es decir, tú porque eres una persona que se ha dedicado a la literatura toda su vida. Y hay personas que se dedican a la literatura, pero la mayoría de personas no se dedican a la literatura y no tienen un conocimiento de libros y tampoco les importa ni les interesa. No, y viven sin ellos. Entonces, hay una memoria literaria también. Eso cuando mueran las personas que se preocupan o se han preocupado de guardarla, ¿qué ocurrirá? Pues mira, te podría responder con un terceto de Argensola que es bellísimo. Voy a decir los dos, si la memoria no me falla. Los dos tercetos finales del soneto. Mal que tiene la muerte por extremo, no le debe temer un olvidado, mas antes escogerlo por partido. Y dice, la sombra sola del olvido temo, porque es como no ser un olvidado y no hay mal que se iguale al no haber sido. Claro, es un terceto de influencia metafísica de la filosofía de la época, la filosofía escolástica, porque la filosofía escolástica decía que el ser es siempre mejor que el no ser. Y dice Argensola, es como no ser un olvidado, que es lo que estabas diciendo. Cuando un autor, un libro, una especie de literatura es olvidada, es como si desapareciera una especie. Tiene la ventaja de que mientras permanezca en los libros, algún día puede resucitar. Esto ha ocurrido muchísimo con la literatura latina, ya que estamos hablando, con la literatura clásica latina. Se conserva un porcentaje bastante bajo.
Y curiosamente se conservan cosas porque una de las grandes destructoras del patrimonio latino fue precisamente la Iglesia Católica, porque no le interesaban o porque directamente le parecían que eran ofensivas, ahora que la palabra ofender es tan corriente. Y otros, en cambio, fueron de algún modo bautizados. Es el caso de Virgilio. Virgilio parecía que era ese pastor melancólico que era capaz de haber casi anunciado de algún modo la venida de un Mesías, y entonces Virgilio fue rescatado. Entonces empezaron a copiarlo, los copistas en los monasterios, y Virgilio permaneció. Pero, por ejemplo, el famoso libro de El Giro de Greenblatt, que habla de Lucrecio, Lucrecio pudo haber desaparecido perfectamente, porque solo se conservó un manuscrito. Y gracias a que apareció de un modo medio policíaco y rocambolesco, conocemos a Lucrecio. Si no, no habríamos podido leer de la naturaleza de ¿Y las cuántos cosas. miles habrán desaparecido definitivamente? Por supuesto. Porque el mundo de la literatura en general, la vida, uno siempre descubre cosas y en el fondo es consciente de que habrá otras muchas que jamás podrá descubrir, porque lamentablemente han desaparecido. Así es. En esta serie de episodios de Sapere Aude hay una sección que es fija y siempre hago las dos mismas preguntas y la misma petición. Pero antes de pasar a ello, ahora que te tengo aquí y que sé que en su día fuiste editor de Ediciones Paulinas, quería contarte una anécdota, porque yo no sé si llegaste a conocer a este personaje que yo sí que conocí en su día, que es Luis Alonso Schöckel, que era traductor de la Biblia. Tiene una Biblia que tituló La Biblia del Peregrino. La Nueva Biblia Española fue la primera que la publicó Guadarrama, sí. Pues te cuento la anécdota. Yo estudié traducción e interpretación en su día, de español, inglés y alemán, y estaba en una convención de traducción en Málaga. Y llegó este señor a dar una conferencia, pero era estudiante. Y es un señor así con barba larga, hasta blanca, con unas gafas de culo de botella, así que se le veían unos ojos enormes. En fin, un tanto estrafalario en el modo de vestir. Pero empezó a dar una conferencia con la que yo me enganché enseguida, porque hizo el símil de que la traducción era como tener un órgano con distintos registros y que uno tenía que saber qué registro tocar para poder verter el sentido de un texto. Bueno, el caso es que hizo una charla para mí tan amena, que me chocó. De hecho, compré en aquella convención la Biblia del Peregrino, y luego nos invitaron. Te cuento esto para llegar a donde quiero. Nos invitaron con mucho boato al Ayuntamiento de Málaga a una recepción de cóctel que iba todo el mundo muy bien vestido. Íbamos todos muy bien vestidos. Este señor iba con una gabardina que debería tener la tira de años, muy, muy modesto. Y íbamos por la alfombra roja, y de repente había, en aquella época en Málaga, esto ya estoy hablando a lo mejor del año 95 por ahí, o 1995, había muchos drogadictos por la calle. Y había una drogadicta, imagínate, mucho boato, y al lado una chica. Sí. Y este señor, Alonso Schöckel, se acerca a ella y empieza a hablar con ella. Yo esto lo veía desde la distancia. Entonces yo me retrasé y me quedé viendo en la puerta mientras todo el mundo entraba, porque me llamó la atención que él se quedase a hablar con ella. Y estuvo hablando un buen rato, y yo viéndolo a él sin que él me viera a mí. Yo no sé lo que le diría a ella, pero se notaba en los gestos, se notaba, no sé, ella como, quizá no sé si embelesada, pero escuchando. Y recuerdo que en aquella época, que no existía todavía el euro, existían las pesetas, él sacó, creo recordar que un billete de 5.000 pesetas, y se lo dio a ella, y siguió su camino. Yo me metí para que no me viera, y se me metió en la recepción como si no hubiese pasado nada. Yo no sé lo que hablaría con ella, pero sí que sé que la única persona que se paró a hablar con ella fue él. Y estaba ahí todo, la flor y nata, como se suele decir, de Málaga. Y eso me llegó, porque era un señor que hablaba arameo, latín, o sea, muy culto. Alemán. El alemán también, o sea, y era por si tú lo habías conocido, dado que habías trabajado. Pues mira, yo personalmente no lo he conocido, o sea, no lo he saludado. Pero de nuevo, el azar. Ajá. Lo conocí muy joven
Ajá. sin conocerlo, o sea, no físicamente. Sí. Porque cuando teníamos entre 13, 14, 15, un libro casi obligatorio era La formación del estilo. Ajá. Y la formación del estilo era del padre Luis Alonso Schöckel. Ese dato yo no lo tenía, fíjate. Mucho tiempo antes de saber que era biblista, yo había leído a Luis Alonso Schöckel. Y además conocí cierto soneto de Góngora, que además un compañero mío que de pupitre le plagió 2 versos al profesor en una descripción que estaba haciendo del tiempo. Y el profesor no se dio cuenta de que eran 2 endecasílabos de Góngora y habían salido de la formación del estilo del padre Schöckel. Ajá. Luego ya sí, más adelante, cuando ya se publicó la Biblia... En la primera edición se tituló La Nueva Biblia Española, que se publicó en Guadarrama, creo recordar, y luego ya es lo que has dicho. La Biblia del Peregrino. La Biblia del Peregrino, sí. Bueno, pues vamos con la sección fija. Y es, hemos hablado mucho de libros. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien debería leer antes de fallecer. Mira, esa pregunta a mí no se me puede hacer porque me voy a equivocar. A ver, ¿qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? Yo he leído toda mi vida El Quijote. Probablemente no me lo he sabido de memoria de ese modo, pero también me lo he sabido de memoria de otro modo. Y de hecho, me acuerdo que con 20, 22 años, yo puedo decir que me sabía El Quijote de memoria. Hasta el punto de que compañeros me hacían algún tipo de prueba, como leerme una línea y yo decir exactamente en qué capítulo estaba sin error. Algunas con trampa, porque hay frases: a la guerra me lleva a mi necesidad, si tuviera dinero no fuera en verdad. Hay frasecitas que pueden estar repetidas en el propio Quijote y aun esas salieron a relucir. Entonces, decir que recomendar yo El Quijote, pues me parece tan arriesgado o tan feliz o tan infeliz como cualquier otro libro. Yo no lo sé. Es que habría que conocer a la persona con la que estás hablando. Pero, bueno, dado que hablas del Quijote, cambio la pregunta por primera vez en esta serie de episodios. Supongamos que dices El Quijote. ¿Qué dirías a la gente joven para que se anime a leer El Quijote? Porque es un libro que todo el mundo conoce, pero que muy poca gente lee. Sí, claro, muy poca gente lee, pero en parte ha ocurrido directamente por la obsesión de Cervantes de hacer de qué era lo mejor en literatura. Siempre se ha dicho que los autores son los peores críticos de sí mismos, y muy probablemente lo sea. Cervantes, en el caso de Cervantes, fue clarísimo. Él al Quijote le daba una importancia solo muy relativa. Él estaba obsesionado, precisamente porque no había sido universitario, como lo eran sus compañeros de generación, o él, que era una generación mayor, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, todos eran universitarios, incluso grandes latinistas, de lo que no poco se burlaba Cervantes en ocasiones. Bueno, pues Cervantes daba una importancia suma a la poesía, y él decía aquel famoso terceto que todos hemos repetido tantas veces: yo que siempre me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Eso es lo que le gustaba a él. Y las cosas que hacía espontáneamente, aquello que Fray Luis de León hablando de sus poesías decía: se me cayeron de la mano estas obrecillas. Y eso Fray Luis le daba menos importancia que a los grandes y sesudos estudios sobre los comentarios al libro de Job, por poner un ejemplo. Bueno, pues a Cervantes le pasó un poco lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre con El Quijote? Que él utilizó a los personajes, lo estoy diciendo, espero que se me entienda, utilizó a los personajes en el primer Quijote. No hay que olvidar que El Quijote son 2 Quijotes, los llamamos primera y segunda parte mal llamado. Es primer Quijote y segundo Quijote, porque primero, la segunda parte no era segunda parte, en todo caso sería quinta, porque el primer Quijote tenía 4 partes, y el primer Quijote era un libro acabado. Don Quijote está muerto al final del primer Quijote. Pero ¿qué pasa? Que Cervantes, en lo que él creía, porque lo había aprendido también en Italia en su época de soldado, era en la novela, es decir, la novela corta, el relato. Y entonces él, que tenía en los cajones probablemente unos cuantos, algunos lo sabemos, algunos del Rinconete y Cortadillo, sabemos que existía un manuscrito anterior al Quijote, y de hecho Rinconete y Cortadillo está dentro del Quijote. Bueno, pues entonces, ¿qué hace Cervantes en la mal llamada primera parte? Coger a Don Quijote y Sancho como hilo conductor para colocar como en un rosario una serie de cuentas que son
todas las novelas intercaladas y algunas otras cosas, como por ejemplo el entremés de los, que es prácticamente un entremés, de los de Pasamonte y los Galeotes, los discursos, el de la Edad de Oro, el de las armas y las letras, los comentarios de crítica literaria sobre el teatro de la época. Todos esos son cuentas que va incluyendo en el rosario. Y la trayectoria de Don Quijote y Sancho es el marco, lo que decían los italianos, la corniche, para colocar lo otro. ¿Y qué ocurrió? Que el público, cuando salió el Quijote, desdeñó las historias intercaladas, que es en lo que él creía, porque lo que le interesaba eran las aventuras de Don Quijote y Sancho. De hecho, al principio del segundo Quijote, cuando viene con un ejemplar en la mano, que es una de las cosas más bonitas de la historia de la literatura, los personajes de ficción que tengan en la mano un libro real. Eso es precioso. Y le dice, y Don Quijote hace una pregunta casi evangélica. Igual que Jesucristo dice a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pregunta Don Quijote al bachiller Carrasco, ¿qué dicen de mí? Es la misma pregunta. Y el Carrasco se sale un poco por las ramas diciendo, uno dicen loco pero desgraciado, otros... Pero añade una cosa que es realmente muy bonita. Dice, lo que dicen es, en vista Don Quijote y hable Sancho Panza, que con eso nos conformamos. Es decir, le están diciendo el público a Cervantes qué es lo que tiene que hacer. Y de hecho, en el segundo Quijote no hay historias intercaladas. Y hay un momento en el capítulo 44 que a mí me parece delicioso, porque respira por la herida y dice, hace decir a Cide Hamete Benengeli, que explica por qué incluyó algunas novelas en el primer Quijote. Y añade, y pues el autor tiene habilidad y entendimiento para hablar del universo todo, pide se le den alabanzas no por lo que ha escrito, sino por lo que ha dejado de escribir. Es genial. Desde luego. Pues ya queda claro, hay que leer el Quijote. Y segunda pregunta, si tuvieses que recomendar una música que alguien debería haber escuchado antes de morir, ¿qué música dirías? Pues mira, estamos en la misma situación, pero me alegra, en el fondo me alegra esta pregunta, y además no sabía que existía, para que veamos cómo la lectura, y en este caso la música, procede un poco también de la voluntad, del azar, como hemos dicho, porque hay autores que no has conocido porque no has podido conocer, porque no han caído sobre tus manos, y otros te han caído porque alguien te lo ha dicho. Bueno, pues mira, te voy a decir, hay un músico que es Messiaen, Olivier Messiaen, que es difícil. Muy difícil. Sí. Muy difícil. Pero yo cuando leí la vida de Messiaen y empecé a entender un poco algunas de las razones de su composición, el famoso cuarteto, dije, a mí este autor tiene que gustarme. Fue un acto de la voluntad, porque no es fácil Messiaen, no es fácil. Pero, por ejemplo, cuando salía con el magnetófono a oír los pájaros. Los pájaros. Sí. Claro. Y luego los convertía en notas. Messiaen fue un acto de la voluntad, porque espontáneamente no hubiera surgido. Ahora, claro, si me dices, ¿cómo vamos a olvidar la Pasión según San Mateo? Pero estamos en lo mismo. Ya. La elección es una crueldad, porque elegir es renunciar a todo menos a una cosa. Eso es elegir. Cierto. Y ahora la petición. Imagínate que ahora, en los últimos 80 años o 100 años casi, o más, incluso un poco más, tenemos el privilegio de que existe registro sonoro de nuestras voces. Supongo que dentro de 100 años o 1000 años alguien tiene la oportunidad de escuchar en forma de ondas sonoras tu voz con un mensaje que le llega de una persona que vive en 2023. ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Yo no tengo mensaje ninguno que dejar. Yo simplemente me acogería a una cosa que el propio Cervantes dijo cuando se le acabaron en teoría la información sobre Don Quijote de la Mancha, en aquel famoso episodio que es cinematográfico 100%, cuando los dos, el vizcaíno y Don Quijote, se quedan con las espadas en alto, una imagen congelada de cine. Es precioso. Y luego cuando aparece esa misma imagen gráficamente en una portada del manuscrito arábigo y se pone otra vez en marcha la moviola,
un momento antes ha dicho, yo que fui aficionado a leer hasta los papeles rotos de las calles, solamente puedo decir eso. Hemos hablado aquí de la memoria. La lectura, aun de los papeles rotos de las calles, como el oído de lo que pueda permanecer, eso nos hace, lo que decíamos antes, seguir existiendo. Pues Emilio, ya lo dije al principio, es un honor haber contado contigo en esta serie de Sapere Aude. Hemos batido el récord de duración y me quedo corto porque me hubiese gustado hablar mucho más contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.